Panoltino Yolikiniwan, Keninoncate. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo en lengua náhuatl. El día de hoy hablaremos sobre posesivos. Vamos a estar hablando sobre los prefijos posesivos. Así es que quédate en este video y apréndelos conmigo. Muy bien, los prefijos posesivos son los siguientes: no, mo, i, to, nonmo e in. Oxepa, no, mo, i, to, nonmo, in. Y bueno, ¿qué es lo que significan? El significado es el siguiente: no, mi, mo, tu, y, su de él, ella, to, nuestro, nonmo, su de ustedes, y in, su de ellos, ellas. Esos son los prefijos posesivos. Vamos a decirlos una vez más: no, mi, mo, tu, y, su de él, ella, to, nuestro, nonmo, su de ustedes, in, su de ellos, ellas. Bueno, vamos con unos ejemplos. Antes de comenzar con estos ejemplos, me gustaría recordarles algo. Los prefijos posesivos van a ir antes de nuestro sustantivo. Entonces vamos a requerir un prefijo más un sustantivo. Nota: el sustantivo pierde su terminación básica. Esto sucede cuando unimos un sustantivo a un prefijo posesivo. Recuerda esto: el sustantivo pierde su terminación básica cuando se une a un prefijo posesivo. Ahora analicemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos nocal, monan, itoch. Nocal, mi casa. Nonan, tu mamá. Itoch, su conejo. Como están viendo en esos ejemplos, se está cumpliendo esta regla: un prefijo más un sustantivo. Prefijo no más sustantivo cal de cali. Prefijo mo, que se refiere al tú, más sustantivo nan de nantli, de madre. Y por último, y, su de él, de ella, más sustantivo toch, de tochli, de conejo. Entonces está cumpliendo esta regla que al unir un prefijo posesivo más un sustantivo va a perder su terminación básica. Cali, nantli, tochli, terminación li, tli y tli. Como están viendo, están perdiendo su terminación básica al unirse a un prefijo posesivo. Bueno, esos son algunos ejemplos de frases con prefijos posesivos. Bueno, y ese es el tema de los prefijos posesivos. Espero te sea de utilidad, espero lo hayas comprendido muy bien. Nos vemos en un próximo video donde estaremos hablando de otro tema en lengua náhuatl. Me llamo Julio, soy maestro. Nos vemos la próxima.